¿Qué onda, Juanjo? Bienvenido a True Growth Podcast. Encantado de platicar contigo. Desde hace rato tenía esta plática pendiente y no podía hacer este deep dive de manejo y formación de equipos sin que estuvieras tú. Entonces, te agradezco que te tomes el tiempo y pues muchísimo gusto de que nos tomemos una hora para hablar de este tema. ¿Cómo va todo? Hola Fernando, encantado de estar acá, gracias por la invitación y pues un gusto poder platicar contigo. Oye, pues tu background está, la verdad, increíble porque hasta cierto punto me da, una parte de tu background es muy parecida a la mía, y otra me da mucha envidia y curiosidad, que es la parte de private equity, ¿no? Pero para la gente que no te conoce, has estado en consumo, has estado en e-commerce, has estado en consultoría, ¿no? En McKinsey. Después tuviste una aventura de, no sé si es una aventura, pero un tiempo que estuviste en private equity, y después llegas a Clip, ¿no? Entonces, cuéntame un poquito de cómo todas esas experiencias te han ayudado a formar un criterio o la persona que eres hoy desde un punto de vista ejecutivo, desde un punto de vista de líder y de formación y manejo de equipos, porque son culturas bien distintas, ¿no? Procter de McKinsey, por ejemplo, y del private equity, que es cutthroat, o sea, reducir costos, incrementar valor, etcétera, y debe de influirte de cierta forma, ¿no? Pues cuéntame un poquito de tu trayectoria y de cómo llegaste a Clip. Claro que sí, con mucho gusto. Pues sí, yo arranqué mi carrera en consumo en Procter Gamble y creo que ha sido de las chamas que más he gozado en mi vida y que más he disfrutado. En aquel momento consumo todavía estaba estructurado como un mini CEO, eras dueño de un P&L, entonces pues me vi como un mini CEO desde muy temprano, de muy iniciado y aprendí pues a crecer una marca, aprendí a manejar equipos y es una compañía que tiene una cultura de growth from within, es decir, es una compañía que no trae a nadie ni crece a nadie que no haya estado desde early stages y entry levels en la compañía. Entonces, ahí aprendí mucho a cuidar a la gente y a ver pues unos procesos que para mí son best in class de cómo cuidar carreras, de cómo manejar equipos, de cómo promover a la gente, etcétera, etcétera, ¿no? Es una gran escuela Procter. Después, pues sí, me fui a consultoría, me voy a McKinsey, es una cultura, digamos, un poco más agresiva, una cultura de servicios profesionales, que en servicios profesionales, pues lo sabes, es mucho más exigente, tienes que entregar cosas en tiempos muy pequeños y ahí aprendí pues muchísimo de manejo bajo presión, de manejo con incertidumbre, de manejo pues de gente que no necesariamente llevas un año o 2 años o 5 años conociendo, sino que los conociste ese día en el aeropuerto, ¿no? Y vas a un cliente, a un proyecto, ¿no? Igual al cliente, ¿no? O sea, aterrizas y conoces un cliente, ¿no? Que nunca habías trabajado con él, a diferencia de corporate, donde pues más o menos conoce a todo el mundo. Y aprendí mucho de resolución de problemas, de entender cuáles son las variables que influyen y cambian. Y la verdad que interesante historia trabajar en consultoría en McKinsey en Estados Unidos y después me voy a e-commerce a Amazon en Estados Unidos también cuando e-commerce hace una década ya, ¿no? Estaba todavía, digamos, consolidándose y en early stages, entonces ahí empecé a ver lo que es crecimiento exponencial, tech, ¿no? Los procesos, la cultura de una compañía de tecnología, de una compañía en crecimiento, en alto crecimiento y pues cómo manejas eso, ¿no? Con la nueva economía, con atada a ciertos aspectos de la economía física y real, ¿no? Que es e-commerce, más pues todos los procesos y todo lo que conlleva un equipo de tecnología. Eh, y después me voy a private equity y lo hago más porque todo el mundo habla de private equity y habla que es el holy grail y yo te diría la verdad, a mí no me gustó nada. Yo soy una persona que opera negocios, que me encanta operar negocios, que me encanta tener claridad en qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. Y en private equity pues es prácticamente, es interesantísimo, aprendí mucho de que filtras, analizas, ves compañías y quizás de 100, de 200 compañías que ves, acabas hablando con 10, acabas teniendo una relación cercana con 3 y si acaso puedes hacer un deal o dos, ¿no? Son ciclos muy largos, muy complejos,
mueves muchos papeles por un lado para otro, viajas por todos lados, me cansé de viajar por todo el mundo, estuve en India, en Brasil, en los países árabes y me cansé y decidí regresar a México, decidí regresar al país donde nací, donde crecí, donde soy. Y en ese momento, hace 7 años, que yo creía que seguía habiendo una oportunidad enorme y estaba naciente en México. Y así es como llego con Clip, ¿no? Empiezo a buscar compañías de tecnología, no quería meterme, quedé pues encantado con tecnología después de estar en Amazon, el private equity en el que estaba invirtiendo en e-commerce, estaba invirtiendo en tecnología, entonces yo quería seguir estando en tecnología, pero en México, y se presentó esta oportunidad por referidos, entre ellos tú conoces a uno, me dice que hay una oportunidad en Clip y pues hablo con el fundador, Adolfo Babatz, que pues, ha sido una persona extraordinaria conmigo y pues simplemente me cayó bien, me gustó la idea y no hay más que hablar, ¿no? Ese es por qué estoy hoy hablando aquí contigo. Muchas gracias por compartir eso. Y hay un par de cosas que me gustaría hacer doble clic si no te importa. Una es Procter Gamble, como mencionaste, gran escuela de marketing, gran escuela de operaciones. Como dices, promueve desde adentro, no trae líderes de fuera. Amazon creo que tiene una cultura similar, ¿no? O sea, no llegas de fuera a Amazon a nivel 8 o nivel 9, ¿no? O sea, tienes que, porque tiene una forma muy particular de operar, muchos procesos internos que tienes que aprender, etcétera. Entonces es difícil llegar y adaptarte a esa cultura, sobre todo llegando a una posición de liderazgo, ¿no? Y después, McKinsey obviamente es una cultura de up or out, ¿no? O por lo menos por eso es conocida. O sea, o subes para el siguiente año o estás fuera de la compañía. Entonces, ahí hay un contraste fuerte, ¿no? Entre el cuidar a la gente para que sea la que suba y se convierta en los líderes de la empresa, que más o menos es lo mismo en McKinsey, pero mucho más agresivo, ¿no? Y después llegas a Clip y después de estar en Private Equity. Y en Clip, la diferencia que veo con las otras tres experiencias es que Clip, aunque ya era una empresa formada, o sea, ya tenía Product Market Fit, pero seguía siendo un startup y seguía estando como, no sé si survival mode es la palabra correcta, pero sí definitivamente cuidando mucho más el bottom line que cualquiera de tus otras experiencias, ¿no? Entonces, la primera pregunta sería, ¿cómo te adaptaste tú a ese, ahora tengo que sobrevivir al mismo tiempo que tengo que crecer, al mismo tiempo que tengo que crear procesos, porque tienes que hacer todo al mismo tiempo, ¿no? Sí, a ver, Fernando, ¿qué te puedo decir? En resumen, y ahora profundizo más, Clip ha hecho que absolutamente todo lo que he aprendido en mi carrera y en mi vida lo use y se quede corto y tenga que aprender nuevas cosas, ¿no? Entonces ha sido extraordinario, de verdad, cosas que yo decía, wow, eso lo aprendí en la universidad o lo aprendí en el MBA o lo aprendí en este proyecto en consultoría y aquí lo tengo que implementar o lo tengo que ver, ¿no? Entonces me llevó al extremo en todo y además tienes que reinventar, ¿no? No hay un playbook. Cuando me preguntan a mí, yo les digo, dime dónde hay un playbook para crecer una compañía de 30 empleados. Cuando yo entré eran 35 empleados en Clip, 4 eran míos, los 4 eran becarios. Entonces, ¿cómo escalas eso hoy? Estás hablando de cientos, mil, ¿no? Y no importa el proceso que me digas, no importa el flujo que me digas, no importa el área que me digas, lo que muevas y lo multipliques por 30x va a reventar, ¿no? O por 10x o por 20x. Entonces, prácticamente tuve que agarrar todo lo que he aprendido y hacer una mezcla. Lo importante y lo bueno es que pues, estuve expuesto a muchas culturas, como tú dices, ¿no? A Procter, que siendo más paternalista sigue siendo una escuela muy, muy demandante y el talento es growth from within, pero promote from within. Entonces, y son carreras también aceleradas en su momento, de hoy consumo no tanto, consultoría, pues lo dijiste bien, ¿no? Es muy agresiva y culturas muy agresivas. Amazon tampoco es una cultura muy, muy tranquila. Y la ventaja es que yo pude agarrar y tomar lo que creo que me funcionaba y se adaptaba más a mi personalidad para crecer un negocio y para adaptarme a la cultura en México, ¿no? Al final, soy mexicano. Si quieres poner un proceso nórdico en México, pues creo que es muy difícil. Pero si quieres, también si quieres ser muy exigente, tipo consultoría en Nueva York o en Chicago, muy difícil. Entonces, traté de poner lo mejor de los dos mundos. La persona que está en Clip, en recursos humanos,
Víctor, que es extraordinario, fue una persona que fue director en recursos humanos en Procter a nivel global, en Singapur, en Latinoamérica. Yo quise tener mucho de eso en la compañía porque yo creo mucho en esos procesos, en los fundamentos, en el mapeo de carreras, en el que cada persona se valore, y creo que esa es la cultura de lo que yo vi que hacía mejor un talent management, digamos, semicorporativo, más parecido a tecnología, ¿no? Y lo adapté a tecnología y le metí procesos de entrevistas y de rigor, de levantar la barra como lo haces en Amazon, de poner procesos semanales, de poner muchas cosas de tecnología. Entonces hice un híbrido que pues a mí me funciona y me gusta porque cuidas mucho a las personas. Realmente nosotros en Clip no tenemos nada, no tenemos patentes, no tenemos nada físico, no tenemos plantas, no tenemos, en realidad lo que somos es la gente y el stack tecnológico que tenemos que funciona allá afuera, ¿no? Entonces eso está creado por gente, entonces tenemos que cuidar a la gente y tenemos que traer al mejor equipo y tenemos que ser muy conscientes de a quién traemos porque tenemos que cuidar el presupuesto. No somos una empresa enorme, somos una empresa en crecimiento que tienes que ver cómo haces con las finanzas, ¿no? Entonces, afortunadamente pude hacer una mezcla de lo que me ha funcionado y de lo que me gustó en otras compañías y también de lo que no me gustó, ¿no? Entonces, yo no me gustaron muchas cosas de muy agresiva, una cultura con feedbacks muy estrictos y muy, digamos, muy profundos, ¿no? Como decía yo con un amigo de esos que te rayan el alma, ¿no? Porque te equivocaste en un typo en una presentación. Entonces, eso lo traté de evitar y me concentro más en realmente cuál es el fundamento, cuál es el 80% de lo bueno que hizo una persona para crecer. Entonces, pues eso es una larga respuesta a tu pregunta. Hice una combinación adaptándome en lo que me gustaba y no me gustaba de lo que pude ver y tuve suerte de poder ver en otras culturas muy fuertes y muy exitosas. Y cuando llegas, mencionaste 35 empleados, cuatro eran míos y eran becarios, ¿no? Y llegas a trabajar con el fundador de una compañía que todos los fundadores que yo conozco, o sea, todos son los tipazos, todos son brillantes, todos son necios y por algo son exitosos, ¿no? Porque tienen una visión muy clara de lo que quieren hacer y justo cuando entras tú, está la empresa como en ese momento en el que el CEO tiene que dejar de trabajar, como dicen los gringos, in the business y tiene que trabajar on the business, ¿no? Tiene que hacer esa transición. Entonces, desde que el CEO está metido a manejar los equipos, los cables, hacer los meetings diarios, tomar todas las decisiones, que tiene que empezar a hacer la transición poco a poco a crear una banca de un equipo muy fuerte abajo de él, de procesos, de conseguir el funding, de plantear la visión, en vez de estar haciendo la operación del negocio. Y esa transición siempre duele muchísimo, ¿no? Entonces, tú llegas con el título de CMO a Clip. ¿Cuál es tu encomienda? O sea, ¿qué te dice Adolfo? O sea, ¿te necesito para qué? ¿Para hacer qué? Es una gran historia. Me dice Adolfo, quiero hacer publicidad, acaba de levantar la ronda B, me parece. Y entonces estaba en ese momento, que pues tú has entrevistado muchas empresas y muchos fundadores en ese momento en el cual le dicen tienes que empezar a profesionalizarte, exactamente lo que dices, tienes que traerte gente con subject matter expertise. Entonces en aquel momento la idea y la apuesta muy acertada de Adolfo y de los inversionistas era utilicen el dinero para crecer, para expandirse, y expandirse significa que empiezan a tener un go-to-market y una marca, ¿no? Entonces la idea era, hagan una campaña. Llega Adolfo y me dice, oye, tenemos que hacer una campaña de publicidad. Yo ya vi unas que me presentó una agencia y me gustan mucho y en 3 semanas lanzamos todo, ¿no? Y dije, oye, pero cuéntame algo ya, ¿qué dice el consumidor de la campaña? ¿Cómo que dice el consumidor? Y ya la probaron, ya hicieron el no, ¿y cómo? ¿Con qué los brifearon? ¿Qué hicieron? Entonces agarré y me dicen, no sé, bueno, revísalo, ¿no? Y así fue mi get-go, con el mandato de hacer una marca y una campaña, y así empiezo. La verdad es que, como dices, son personalidades muy fuertes, son personalidades que tienen una estamina y un grit y una tolerancia al riesgo que pues yo prácticamente, y los que venimos de un mundo corporativo, es inimaginable, pero a la vez pues tienen esta sabiduría de decir esta área del negocio o esto yo no lo sé, mejor lo dejo a alguien más y que lo haga mejor. Y ahí empezó, ahí me dieron ese camino y fast forward al día de hoy, lo aprendí bien en Procter, hace
unos meses nos reconocieron una compañía externa que mide marcas que se llama Kantar, que igual y la conoces, y nos valuó en una marca de aproximadamente, solo la marca, $1 billón en México. Entonces, pues así es la historia. Ese es el principio, ese es el final y seguimos en ese camino y ese camino pues ha sido, o sea, ¿qué te puedo decir, no? De milagro sigo con pelo, ¿no? Sí, me puedo imaginar, porque aparte el crecimiento ha sido súper acelerado, ¿no? Que hacia allá quería llegar en la plática. Eh, Cuando estás de CMO, llegas, entonces tienes que sacar tu primera campaña de publicidad, construir marca. ¿Cómo empieza a evolucionar la estructura hacia abajo? ¿O cómo empiezas cuando piensas tú en equipos, cómo piensas en esa estructura? ¿No? Ahí está la teoría de que debes de alinear siempre la estrategia con la estructura del equipo, ¿no? Entonces, si tienes una vertical de enterprise, si tienes una de consumer, tienes una de small business, lo que sea, ¿no? Tienes que hacer un espejo de esa estructura. Hay también quien piensa que debe ser una estructura muy plana, que tiene que tener especialistas que pueden trabajar como matriz. ¿Tú cómo piensas en estructuras de equipos y cómo vas adaptándolas conforme va creciendo la empresa? Sí, mira, hoy te diría que ha cambiado, ¿no? Y al final también te tienes que adaptar a lo que puedes hacer en aquel momento, ¿no? Hace 6 años, cuando entré, o 7 años, y tenía 4 personas, de las cuales eran becarias, pues que yo agarrara a un director de marketing de las top 5 de consumo y le dijera que viniera a ayudarme a hacer una campaña, pues era casi impensable, ¿no? Me iba a decir, oye, ¿y tú qué compañía eres y cuánto me puedes pagar y por qué? Entonces, también entra esa fricción de la realidad. Entonces, lo que te puedo decir es, hoy mi manera de pensarlo es exactamente como dices. Yo ahora, y después podemos hablar más de la evolución que he hecho, te cuento un poco hoy cómo lo hemos hecho y cómo lo hice al inicio. Hoy absolutamente la estructura de la compañía tiene que estar alineada con la estrategia y con lo que hacemos. Esa es mi manera de pensar y esa es como tengo estructurada hoy la compañía y los equipos que operan en la compañía. ¿No? Siempre, por ejemplo, digo la broma, no tengo un área de manufactura porque no tenemos plantas, ¿no? Entonces, pero tenemos que estar muy seguros que lo que hacemos hay una estructura y que son independientes y que esa estrategia, cuando tú la ves en el org chart, cuando lo ves en la estructura, en el arquetipo de la organización, dices, hace sentido, esta compañía hace esto, hace sentido que estén estructurados así porque esta compañía hace esto. Ahora, llegar ahí han sido 7 años. Y han sido 7 años y ha sido difícil porque no tienes que empezar a llenar vacíos, tienes que llenar áreas. Entonces yo te diría, en una startup empieza a ser de manera orgánica, ¿no? Por ejemplo, el inicio con esto de marketing, bueno, pues empecemos a armar un equipo pequeño de all marketing, todo, ¿no? Entonces empecemos a armar un equipo pequeño, traigamos gente, empezamos a tener un equipo muy pequeño de brand management, después lo fuimos evolucionando, fuimos creciendo en este journey hasta ser una de las 20 marcas más reconocidas de México, ¿no? O tener niveles de awareness, pues, similares a los de un producto de consumo que conoces desde que eres niño. Pues hoy tenemos un equipo y una estructura que se asemeja mucho a las compañías que hacen eso, ¿no? Pero fue ir creciendo, fue orgánico, empiezas con una persona con un double hat, ¿no? Teníamos a alguien que hacía copyright y insights, luego empezamos a tener a alguien que hacía demand planning y supply, luego empezamos a separar esas áreas, ya que hoy pues tienen una forma más institucionalizada, hoy tienes equipos pues realmente estructurados desde logística, tienes equipos de consumer insights, de brand management, etcétera, 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 ¿no? Entonces ha sido un journey, no lo puedes hacer del día uno, porque o tienes la estructura, pero no tienes la profundidad de mercado para hacerlo y no tienes la gente correcta, o tienes la idea de que lo quieres hacer, no tienes el presupuesto y tienes que empezar poco a poco. En nuestro caso fue así, fue orgánico y fue dependiendo de las necesidades y eso pues te va generando pues este thrill y este challenge que es crecer empresas como esta, ¿no? Que crecen rapidísimo y que de verdad esta compañía, yo siempre les digo, esta compañía, los orchards los actualizamos cada mes, porque cada 6 meses que los ves son completamente distintos. Cambian mucho, cambian realmente mucho. Entonces, son empresas que yo te diría traen unos ciclos de 3x la velocidad de una empresa normal, más o menos. Sí, fácil, fácil. Y algo que mencionabas ahorita y me estaba imaginando mientras hablabas, hay mucha gente que piensa que cuando entras de CMO a una startup, eres eso, un CMO, pero realmente es el título nada más, cabrón, ¿no? Entonces, en ese formar el equipo,
me imagino que tuviste que hacer ahorita pongo mi gorra de estrategia de los siguientes X meses o de dónde quiero llegar o mi North Star Metric, lo que quieras, y ahora me quito esa gorra y ahora me pongo la de SEM Manager y te metes a hacer la campaña y ahora me pongo la de HR y te pones a buscar gente en LinkedIn. ¿Cómo fue para ti ese, digamos, de la banca de 4 becarios llegar a tener el primer manager y después tu siguiente nivel de líderes en tu equipo en los que pudieras confiar para ahora tú empezar a delegar y no estar metido 100% en los huesos, ¿no? O sea, ¿cómo le explicarías a alguien esa experiencia? Pues muy difícil, muy challenging y la vas aprendiendo con golpes como la vida, ¿no? Como crecer, o sea, un día te das cuenta que ya mides más y te estás volviendo viejo, pero en específico, a ver, he tenido mucha suerte, te voy a decir qué me pasaba, prácticamente across the board en estos 7 años yo no he parado de entrevistar, o sea, yo te diría, eso también es parte de la chamba de alguien que está en un startup o que está en una compañía de alto crecimiento. No te sé decir el número de entrevistas que he hecho en 7 años, pero, o sea, sí te sé decir que son una cantidad enorme, abrumadora. O sea, no, es constante, es casi equivalente con estar en una startup en alto crecimiento, el estar reclutando. Tienes que reclutar, 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 reclutar. Entonces, una de las cosas que a mí me funcionó mucho, Fernando, lo dijiste muy bien, es muy difícil, tienes que saberte remangar y tienes que identificar la etapa en la que está la compañía y tienes que estar un poco, decir, esto va a crecer mucho, pero no me lo creo o no me lo creen, ¿no? Entonces te voy a dar un ejemplo, una analogía. Cuando yo llegué y empecé a trabajar con Adolfo, llego, las oficinas están en un edificio en la Ciudad de México, en una zona de oficinas que se llama Insurgentes, y estoy los primeros días ahí y veo que los elevadores de la oficina que teníamos, que era un piso pequeñito en un edificio muy, muy, muy modesto, y veo que los elevadores están llenos y nunca puedo usar los elevadores. Y digo, bueno, ¿por qué están llenos? Porque estaban gente de DHL, ¿no? Y entonces digo, bueno, es el primer día. Y entonces veo que los elevadores estaban tapados, ¿no? Con cajas de DHL. Y pregunto y me dicen, no, esos son nuestros lectores de tarjetas. O sea, aquí está la bodega también. Y en ese instante yo le dije, oye, tengo que vender, o sea, el forecast que tengo es vender decenas de miles de estos aparatitos y los estoy guardando en una bodega en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Entonces le dije, wow, ok, tengo que pensar en un equipo de supply chain, tengo que empezar a ver un 3PL y tengo que empezar a ver logística y tengo que empezar a ver todo. Entonces así surge, ¿no? Es muy de manera orgánica, ¿no? De repente agarro y digo, oye, lo primero que hice, las primeras cosas, además de lanzar la campaña, es, bueno, ¿estaremos haciendo dinero o no en esto, no? O sea, vamos a ver los unit economics, ¿no? Oye, ¿quién me puede dar esto? Empieza a preguntar, ¿no? Bueno, me meto bajo los cohorts, empiezo a ver los cohorts, empiezo a hacer un lifetime value, empiezo a ver un CAC, digo, bueno, ¿y quién es el que revisa esto? No, pues ya eres tú, ¿no? Entonces, ok, tengo que buscar a alguien que saque esto, que haga esto de data, tengo que empezar a organizar este equipo, tengo que empezar a hacer cosas. Entonces, eso es como van haciendo. Es un poco, te vas enfrentando con la realidad. Y mi analogía es como cuando tienes tu primera casa, ¿no? O cuando te mudas a tu primer departamento. Es imposible que tengas la lista si no sabes qué es lo que es vivir solo de todo lo que necesitas. ¿Y cómo te das cuenta? Pues vas a la cocina y dices, oye, no hay sartenes, o no hay ollas, o no hay las palas para cocinar, ¿no? O vas no hay detergente, no hay, así te vas dando cuenta y así fue mi caso. Digo, son ejemplos muy, muy extremos si quieres y que los tengo muy clavados en la cabeza, pero así vas haciendo estos equipos. Y regresando a las entrevistas, algo que me funcionó mucho a mí y fui muy suertudo y fui muy afortunado, algo que me costaba mucho en México es, les encantaba la idea y el gusanito de las startups, pero cuando les contabas un poquito cómo estaba el asunto, veían la oficina y tenían que dejar su prestación de un coche, siendo director senior en un grupo, entonces ya no les gusta tanto la idea, ¿no? Entonces empecé a reclutar mucho y a filtrar mucho, Sí. además del technical capability o del subject matter expertise, empecé a reclutar por esa hambre de hacer algo distinto, por esa hambre de construir algo desde cero, por esa hambre
de que te sientes ya seguro que tienes un knowledge y quieres crecer cosas con ese knowledge que adquiriste y le quieres entrar a todo y estás dispuesto a remangarte. Y pues he tenido mucha suerte, por ejemplo, el equipo de marketing, pues contraté a un director de marketing que venía de años de Grupo Bimbo y de Bayersdorf y fue de las primeras personas que decidió aventarse este clavado y que confió en mí, que confió en que la empresa iba a crecer y pues, pues él también empezó con un equipo de 4 personas y yo creo que tiene 40 o 50. Entonces, ha sido, como yo digo, rising tide lifts all the boats, ¿no? Y así ha sido un poco como lo he vivido, Fernando. Pero fíjate que, o sea, gracias por contar todo eso, creo que es súper útil para la gente que esté escuchando. Y aparte, si pasas por ese proceso, como líder después, es mucho más fácil ir entendiendo, o sea, dónde tienes que ir cubriendo huecos, obviamente, para armar tu primer equipo, pero también que ya después de la gente que contratas, nadie te va a contar qué es lo que es, o sea, que es muy difícil y que es mucho trabajo, ¿no? Entonces tú dices, a ver, yo hacía ese trabajo más ese, más ese, más ese, más ese, más ese, ¿no? Entonces, de que tú puedes hacer esta parte, la puedes hacer, que si se puede optimizar más, 100%, pero no es como que ahora tú necesitas contratar a un asistente para que te ayude, porque, güey, yo lo hacía solo, cabrón. Entonces, si lo hacías solo junto con otros 50 chambas, tú puedes hacer esto, ¿no? Entonces, te da muchísima perspectiva de realmente la carga del trabajo y dónde debes de distribuirla, ¿no? Que creo que es súper útil como líder para también crear empatía en los problemas que después te presenta la gente y tener un contexto claro para poder evaluar las estrategias que tienes que evaluar, ¿no? Totalmente, totalmente, Fernando. Y ahí tocaste uno de los temas que para mí han sido más difíciles en esta transición, ¿no? De CMO a presidente de la compañía y Chief Revenue Officer. Y para mí eso ha sido lo más difícil porque en las escuelas anteriores y en las escuelas de compañías grandes, lo dijiste muy bien, te enseñan a hacer bien una chamba. Te enseñan a hacer bien una chamba o te dejan hacer una chamba y aprendes, pero es una chamba muy limitada, muy funcional, muy... Y después, ¿qué hacen? Te vuelven gerente sobre esa misma chamba, pero ahora le enseñas a los demás y les dices cómo se tiene que hacer. Y después sí te va muy bien, subes un nivel más donde manejas a los que les enseñan a los demás a hacer la chamba. Pero entonces hiciste ambas chambas. Esa transición, por Uh ejemplo, -huh. en el momento que yo agarro equipos de tecnología, de ingeniería, de producto, áreas de data science, que creé equipos de growth, o sea, empiezas, ahí es donde empiezas a transicionar y donde empiezas a ver, yo no puedo saber todo, hasta aquí llegó mi expertise funcional, ¿no? Quizás soy muy bueno en estas 4 cosas, pero para llevar una compañía necesitas 12. Entonces, ¿qué hago con estas otras 6? ¿Qué hago con estas otras 7? Entonces, tienes que depender absolutamente contratar a la mejor persona que conozcas, que tenga ese subject matter expertise y dejarlos trabajar, ¿no? Como en el caso, querían hacer una campaña de publicidad, me trajeron, ahora yo tengo que empezar a buscar y tengo que traer esos equipos y tienes que madurar y cuando te das cuenta que realmente puedes hacer, tienes una estrategia muy clara, tienes una estructura organizacional que machea la estrategia, tienes a la gente correcta porque te buscaste hasta abajo en las piedras y contrataste a la gente correcta, el efecto multiplicador es abrumador, o sea, la velocidad que puedes tomar y la velocidad que puedes hacer es increíble, ¿no? Antes como individual contributor o como manager o como director, pues estás responsable de una función y tienes un área, digamos, si explota una bomba, el radio de afectación no es tan grande. En cambio, y también para lo positivo, ¿no? Afectas algo, lo afectas en un radio más pequeño. Acá te multiplicas y puedes hacer cosas a una velocidad y a una capacidad que no ni se te ocurría. La desventaja de eso también es que tienes que aprender a ser muy cuidadoso con qué pides y qué dices, porque si dices que un negocio no está funcionando o que un área no está funcionando, eso tiene una repercusión muy grande, ¿no? O si dices hay que hacer esto, hay que planear lo otro, pues entonces también tiene una repercusión muy grande porque empiezas a mover muchas microcélulas y muchos equipos hacia eso, ¿no? Pero pues eso yo creo que ha sido lo que más trabajo me ha costado, el que aprendas a madurar y salirte y poder manejar cosas que no necesariamente
eres experto o que no necesariamente vas a saber nunca, ¿no? O sea, entonces tienes que depender y tienes que saber muy bien cómo hacerlo con gente capaz. Oye, y en ese sentido, ¿cómo piensas tú con respecto a terciarizar trabajo, outsourcing, agencias para cubrir necesidades en el corto plazo mientras encuentras el equipo que puedas construir internamente que pueda encargarse de esa área, ¿no? Por ejemplo, ustedes son un producto que tiene muchísima adquisición digital. Cuando eran 4 becarios probablemente no tenían suficientes recursos para hacer SEO, SEM, paid social, email, o sea, todos esos canales. Entonces, ¿cómo piensas tú en el sentido de voy a contratar una agencia a corto plazo, después meto una persona que maneje esa agencia, después construyo el equipo abajo de ellos, o siempre lo mantengo con la agencia, o nunca la agencia? ¿Cómo piensas en ese sentido? No, a ver, definitivamente tienes que apoyarte en outsources porque la velocidad a la que creces y las necesidades y solamente el tiempo natural de un flujo de contratar a alguien o el riesgo de contratar a alguien si no tienes un presupuesto o tienes certeza que va a ser un área que va a funcionar y quieres experimentar algo, te obliga y te hace dependiente de outsourcing, ¿no? Entonces nosotros hemos usado outsourcing en muchísimas cosas, desde agencias de diseño, desde agencias de marketing digital, desde agencias de SEO, de performance marketing, hemos utilizado también outsourcing de desarrolladores, outsourcing de UX, de UI, o sea, hemos usado outsourcing de lo que pueda existir, ¿no? O sea, me acuerdo también ha habido momentos donde todavía no hay un proceso manual y tienes que hacer un crunch de data enorme. Hemos contratado también pues gente que te ayude a poner todo en formatos digitales, en ponerlo en papel. En fin, hemos utilizado muchísimo. Tenemos proveedores externos, también hemos utilizado muchos despachos legales para cosas puntuales que no necesariamente son nuestros despachos, contar, en fin, cualquier área que me digas, hemos utilizado outsourcing y hemos utilizado ayuda, porque si no, no hay manera que pueda seguir creciendo. Oye, y Juanjo, cuando haces tu transición, obviamente pasas de, como dijiste, ¿no? La empresa pasa de 35 empleados a miles de empleados ahora. Obviamente la forma en la cual manejas el equipo, defines objetivos y le das seguimiento a las cosas, pues va cambiando, ¿no? Cuando tienes un equipo chico es muy fácil, pues están ahí a tiro de pichón, como diría, ¿no? De ven acá, cuéntame cuáles son tus prioridades, vamos a hablar de esto y te juntas con ellos la semana y se acabó. ¿Cómo le haces hoy para poder mantener una relación cercana con tu equipo, poder tener objetivos claros y dar seguimiento para que en la operación sea súper eficiente, siendo que ya son cientos de personas? Sí, a ver, es complejo y es la magia de saber delegar que cuesta mucho, ¿no? O sea, a mí al principio personalmente me costaba mucho, sobre todo en áreas que yo tenía mucho subject matter expertise o tenía mucho conocimiento, pues siempre quieres hacer las cosas como tú crees que son mejores, ¿no? Y ese dejar para mí ha sido clave del éxito. Es decir, a ver, realmente tiene que ser exactamente como dices tú, o sea, es contratar, no, tiene, o sea, no, y a veces es una fijación mental que tenemos nosotros de, uy, yo hubiera puesto esto, lo hubiera presentado así, hubiera puesto el margen acá, hubiera puesto esto, hubiera dicho esto primero, hubiera hecho, entonces, una vez que you go beyond that y le das esa autonomía a la gente y les dejas, y you let go, lo dejas y dices, a ver, yo confío plenamente en esta persona, creo que tiene los capabilities, por eso lo contraté. Entonces, let go, confía en él, punto. Entonces, ¿qué hago? Me trato de alejarme lo más posible del día a día y que tengan todo el empowerment, porque si les das la responsabilidad, les tienes que dar la autoridad, pero sí los involucro muchísimo y nos involucramos muchísimo en definir qué es éxito, ¿no? Y en decir, a ver, ¿qué queremos hacer aquí? ¿Cuál es el objetivo general, ¿no? ¿Cuál es la estrategia de la compañía? 2, 3 años, ¿ok? ¿Cómo se divide eso en este año? ¿Ok? ¿Cuál es el año del business plan? ¿Cómo se divide en cada área? ¿Cuáles son las 3, 4 cosas importantes que tiene que hacer esta área este año? ¿Ok? ¿Cómo se miden esas 3, 4 cosas? Con 3, 4 variables. Ok, puede haber 15 subvariables, pero 3, 4 que mueven la aguja, ¿no? Y tengo una cadencia
semanal con todo el senior team de la compañía, donde revisamos cómo va todas las áreas, donde vemos casi como un town hall, donde vemos various topics, donde vemos todo lo que está saliendo, más el progreso semanal. Y veo y tengo una reunión casi semanal con todos, donde reviso cómo van, qué están haciendo, qué les preocupa, más en un tono personal, en un tono informal. Y tengo pues las revisiones de negocio mensuales, donde veo los reportes, donde vemos la data. Entonces, esa combinación de tener muy claro qué quieres hacer, dónde quieres llegar, qué es éxito, es la más importante para mí. Y después estar muy cerca, pero no cerca respirando y cuestionando y auditando, sino cerca platicando. Oye, ¿esto qué hacemos? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué? ¿Cómo lo ves? Y simplemente esas dos cosas a mí me han funcionado. Tampoco es rocket science. Creo que tiene que ver con mi personalidad, que me gusta estar cerca, pero también aprendí que no me gusta tener esos jefes que te respiran aquí y que tienen que ver cada métrica y te cuestionan cada métrica y que no estás feliz y no tienes libertad. Y también me imagino que va, o sea, yo soy como tú, pero también me imagino que va de la mano de lo que hablabas anteriormente, que es pues, la confianza y la responsabilidad, pero también la respuesta que veas de la gente, ¿no? Si tú ves que un área empieza a flaquear y ves que no necesariamente es un tema de variables externas, sino que hay probablemente temas de ejecución, pues acortarás un poco más la correa para ajustar y después volverás a dejar ir, ¿no? Tal cual, y es parte de un startup, o sea, pasa todo el tiempo y me ha pasado todo el tiempo. Ahora tengo, si quieres, más spans y buffers que pueden absorber un poco más esos shocks, pero pues pasa, se va alguien, pasan cosas, la vida pasa, pasan cosas desde salud, cambios de vida, cambios de hábito, cambios de gustos, de preferencias, no necesariamente que la persona es mala, sino simplemente en ese momento específico de la vida está pasando por algo complejo y no tiene todo, o sea, necesitas a alguien que esté dando su vida y más, y tienes a alguien que quiere nada más llegar. Entonces, es parte del show y es parte de meterte y es parte de hacer un contention pues sí, es parte de adaptarte, o sea, desde cambiar el flujo al proceso, que alguien te ayude de manera temporal o tomarlo tú directamente o tener, como dices, si es salvable y rescatable, pues una correa mucho más cercana y con mucho más guidance. Pero sí, eso pasa, no hay que darle la vuelta a eso. Oye, durante la pandemia, ¿tuviste que cambiar algo en tu forma de liderar y de operar el equipo? Sí, a ver, yo creo que la pandemia lo bueno es que el shock era unánime para todos y para todos internos y externos. Entonces creo que eso te ayuda mucho y todos están tratando de adaptarse igual, ¿no? Estábamos todos, pues viendo cómo podíamos trabajar remoto, etcétera. Y creo que sí me cambió como a todos, desde un punto de vista personal, yo venía de estas culturas en las cuales, si me dices a mí, yo creo que si no hubiera habido una pandemia, me hubiera visto feliz estando trabajando en mi casa un año, te diría estás loco, ¿no? O valoraría remote work y te diría estás loco. O sea, si yo viví trepado en aviones cada semana, si viví trabajando horas infinitas, dije o sea, hay que estar en la oficina y hay que estar 100 horas, ¿no? O 180. Y dije, no, me ayudó mucho a valorar eso y me ayudó a que no necesariamente te vuelves muy productivo por estar demasiadas horas ahí. Hay veces que hay que descansar y hay que manejar tu propia energía y hay que manejar tu propio tiempo. Y creo que eso es de lo que más me ha costado a mí, cómo manejas tu propia energía y cómo manejas tu tiempo. Y soy muy, muy, muy cuidadoso de mi tiempo porque todo lo demás creo que de alguna manera es más elástico, pero las horas que yo tengo al día, en qué hago la diferencia hoy para el negocio? ¿Dónde tengo que estar? Y hay veces que tengo que tomar choices que pues no son tan agradables o que no son tan nice to have, de pues no voy a estar en estas reuniones, no quiero ver este reporte, no quiero estar acá, no voy a ir a esto, no voy a hacer esto, porque quiero estar haciendo estas 7 cosas y creo que son las 8 cosas que tengo que hacer, ¿no? Eso es lo que más me ha costado, quizás después de un año de estar en el rol que estoy, es cuando lo aprendí y todavía me cuesta. ¿Y volvieron ustedes a la oficina 100% después de implementar remote work o es algo mixto?
Es algo mixto. Mira, nosotros fuimos fully hybrid y nosotros afortunadamente ya teníamos la cultura de Zoom antes de que fuera Mm, en boga, porque teníamos ya oficinas en Salt Lake City, teníamos algunas oficinas en otros lados regionales en la República, pequeñas. Entonces siempre teníamos Zoom. Entonces para nosotros no fue tan difícil. Lo que pasó es que en vez de ver unas dos, tres caritas en Zoom, veías 50, ¿no? Y no veías a nadie en la oficina. Y estuvimos así 2020 y 2021. En 2022 cambiamos a este mixed voluntario en el cual, como nos fue complicado que nos encerraran, no ha sido complicado que nos queramos salir otra vez, ¿no? ujú. Entonces estamos como con el síndrome del encarcelado, ¿no? Que todavía no te sientes muy Sí, cómodo en la calle. Entonces empezamos a poner actividades voluntarias, ¿no? Hacíamos juntas de más de 10 personas, obligatorio en la oficina, ¿no? Y empezamos voluntario, después obligatorio. Empezamos a poner cosas como juntas donde veíamos resultados en la oficina, pues, actividades sociales, ¿no? Cervezas, brown bag lunches, ese tipo de cosas. Pero la verdad es que no vimos que tuviéramos una adopción muy grande. Entonces, justo ahora, es más, ayer hice el announcement de que queremos regresar a un modelo híbrido donde tenemos que estar en la oficina físicamente unos días a la semana, porque creo que eso es la manera correcta de trabajar. Hay muchas cosas que nos perdimos de interacción personal, de cómo hemos interactuado en todas nuestras vidas, que por estar en Zoom no las logras a valorar. Entonces creo que el mix correcto para nosotros, siguiendo el guidance que hemos visto en compañías de tecnología americanas, pues es eso, es un modelo híbrido donde estás 40 o 60% del tiempo en la oficina. Habrá que ver cuál es el mix correcto para nosotros de los 5 días, pero estamos justo en eso, Fernando, a ver cómo nos va. oye, y el onboarding, porque muchas compañías que ahorita decías, en vez de ver 5 caritas, veías 50 en el Zoom. eh, una de las partes más retadoras de trabajar de forma remota es onboardear a nueva gente, ¿no? Porque esa gente nueva entra a la empresa, pero realmente no tiene dónde respirar la cultura. Es muy difícil crear relaciones desde cero con únicamente una pantalla de por medio y no teniendo esos cafés informales, pláticas informales en el pasillo antes de la reunión, después de la reunión. Como que a nivel mundial la gente empezó a durar menos en los trabajos, ¿no? ¿Ustedes han logrado solucionar eso o probablemente sea muy ambicioso preguntar eso, pero qué les ha funcionado para poder onboardear a nueva gente o qué les funcionó para onboardear a nueva gente durante la pandemia cuando todo era remoto? No, gran pregunta. Creo que aquí el equipo de recursos humanos hizo un trabajo extraordinario y parte de lo que hicimos fue que no se sintieran solos. Además, si te pones a pensar en una compañía de tecnología, por default tiendes a estar sesgado a gente más joven. Entonces, la gente más joven, pues cuando nos agarró la pandemia, o vivían con un roomie, o vivían solos, o vivían algunos, muy pocos todavía con sus papás, ¿no? Entonces, pues prácticamente teníamos una población joven que estaba sola en sus casas. Entonces, lo que hacían era muchas cosas remotas en el momento que era mucho más grave la pandemia, donde se podían hacer cosas sociales remotas organizadas por la compañía, voluntarias. Tenía la compañía, tenemos, pues les mandábamos todos los kits, les mandábamos cosas como para estar más presente y fomentábamos todo lo que podíamos para tener esa cultura y ese onboarding lo más que se podía de manera digital. Y pues sí, efectivamente pasó el tiempo. Yo recuerdo tener y con una compañía en alto crecimiento, hicimos una estadística, el 90% de la gente que cuando nos vimos a finales del 2021 o a mitad del 2021, no se conocían en persona, porque acaban de entrar a la compañía y nunca nos habíamos visto en persona, ¿no? Y entonces me acuerdo perfecto que decía, wow, este es más alto, ¿qué onda? Nunca pensé que esta persona fuera tan alta así. Entonces, empezamos a hacer mucho estas actividades y luego se dio, creo que el onboarding digital fue muy exitoso porque se dio de manera orgánica que, por ejemplo, las clases pues, si quieres, de los entry levels se llevaban y se ponían de acuerdo para verse después y tomarse una cerveza afuera de la Ya. compañía. Entonces, eso es lo que a mí me dice que sí funcionó y que incluso ellos mismos ya armaban sus cohorts y sus grupos y se iban
a tener actividades sociales fuera del trabajo, ¿no? Pero fue muy difícil. Ya. Oye, Juanjo, para cerrar, déjame hacerte una pregunta. A ver si puedo articularla bien. Yo, por ejemplo, veo gente ahorita de 20 años. Yo tengo 43, ¿no? Entonces, veo gente de 20 años y me acerco a ellos y platico con ellos como si, o sea, fueran de mi edad, ¿no? Así, o sea, como que siento que todavía tengo esa edad, ¿no? Y es parte de lo que mencionabas tú del síndrome del prisionero, ¿no? Estás mucho tiempo en la cárcel, sales y no te adaptas como que a la calle. Así pasa también conforme vamos creciendo, como que siempre nos vamos acostumbrando a lo que hemos sido anteriormente, ¿no? ¿Y a dónde voy con esto? Cuando tú llegas a una empresa de 35 personas como CMO, empiezas a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. Tú tienes que ir evolucionando y tu rol tiene que ir evolucionando y tienes que creértela que ahora ya eres el CMO o el CRO en ese entonces de una empresa mucho más grande y después te conviertes en el presidente y tienes que creer que es el presidente, pero es difícil olvidar la trayectoria de donde vienes y como que hay mucha gente a la que nos da como imposter syndrome, ¿no? Como de, ¿qué hice yo para estar aquí? Si realmente soy esto, yo sigo siendo aquella persona que era antes. Ese cambio de creerte tu nuevo papel, actuar conforme a tu nuevo papel, sin perder tu esencia, es bien difícil, ¿no? Y mucha gente tiende a pensar que no se merece o que no está a la altura del rol que ahora tiene que jugar en una empresa cuando ese crecimiento sucede de forma exponencial porque no tienes tiempo para madurarlo, ¿no? Entonces, ¿cómo fue para ti esa transformación? Sería la primera pregunta. La segunda sería, si tuviste tu imposter syndrome y si sí, ¿cómo lo solucionaste? Sí, gran pregunta. Gran pregunta y sí duele saber que tienes, yo también tengo 43 años y cuando veo a mis hijas crecer, tengo 3 hijas, digo, ya estoy más lejos de los de veintitantos que están en mi compañía y es duro aprenderlo y digerirlo, pero el espíritu es lo que importa. Te cuento un poco y súper abierto y súper transparente. Con la edad aprendes a que pues si no dices la verdad, nomás te engañas a ti mismo, sobre todo tú en la cabeza y demás. Eh, yo tuve una gran ventaja que no puedes, yo te diría, no puedes sobrevivir. El haber estado estos 7 años y pasar por todo esto que yo he pasado, no puedes sobrevivir si no tienes muy claros cuáles son tus motivadores. Y entonces yo tenía dos motivadores. El primero, y muy intrínseco y muy egoísta y muy personal, yo dije, llevo toda mi vida trabajando y aprendiendo de negocios y de culturas y sé que puedo hacer más y creo que puedo ser un gran general manager, un gran head de negocios. No tenía duda desde que fui CMO o CEO en Procter, chiquitito en mi producto y a mí eso siempre me ha fascinado. Y lo único que hice es quiero aprender más y quiero aprender más y quiero aprender más. Entonces tenía esa ansiedad de poner en práctica todo y de decir, y probarme a mí mismo y probar a los demás que podía. Una vez que se hacía eso era lo intrínseco adentro. Y lo otro, que creo que ha sido mi North Star, yo no puedes estar en una compañía y aguantar todo lo que pasa en una startup en 7 años si no tienes una razón de estar ahí, ¿no? Y para mí yo me regresé a México, soy mexicano, estuve en todos lados y siempre me queda esa espina de decir, hay gente muy buena y hay cosas muy buenas que se pueden hacer en México y quizás globalmente y regionalmente no nos reconocen. Entonces, yo sabía que hay una oportunidad enorme en México y afortunadamente, porque también es suerte, y caí en una empresa que tenía un concepto, un producto, una industria que estaba lista para disrupción. Pero para mí es muy importante hacer un dent en esos, si me pongo a pensar en los chavos que tienen hoy 20 años que están en la universidad en México, a mí no existía una startup mexicana manejada por mexicanos, exitosa, que haya hecho una disrupción en un negocio. ¿Cuáles eran mis opciones? ¿Me voy a trabajar en las transnacionales o me voy a trabajar yo no tenía negocios familiares, ¿no? O me voy a trabajar en los negocios familiares o a ver qué hago, ¿no? Entonces, eso a mí me ha motivado muchísimo. Yo quiero y creo que he podido lograr y también he saciado un poco esa necesidad de decir, hay una historia de éxito mexicana que yo he contribuido en alguna manera a que esté ahí. Mis huellas digitales están metidas en muchas cosas de la compañía y eso es lo que me sigue empujando, que haya una historia de éxito realmente mexicana. Entonces, con esas dos cosas de background, te lo juro que para mí ha sido muy sencillo el decir, pues bueno,
es así, crezcamos, ¿no? Y nunca tuve ese ego, ¿no? Porque hay que suprimir un poco al ego, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, voy a reuniones y hago cosas que, o sea, yo sigo llevando mi laptop y yo presento mis slides, ¿no? Cuando presento así sea a 80 personas. Yo no necesito traer, no sé, no necesito esas cosas para mí lo importante es que la empresa crezca y que estoy a gusto y que me divierto en lo que hago. Entonces, creo que si lo haces al revés, que buscas un poquito el ego, el standing, es cuando te empieza a comer uy, realmente tendré el calado para esta chamba, Para mí, como todo fue tan orgánico y fue tan de golpe y lo tuve que solucionar y le tuvimos que entrar de frente, pensando en que pues, o sobrevivíamos o nos moríamos, o crecíamos a escala o no, o funcionaban las cosas o no, fue más como que survival mode y no me dio ese tiempo a decir, lo puedo hacer o no lo puedo hacer, porque más bien es, lo tienes que hacer, si no nadie lo hace. Entonces, creo que tuve mucha suerte en que la acción y la inercia no me permitió caer en ese trap que existe, ¿no? A ver, siempre empiezas a cuestionarte, ¿no? Y dices, bueno, oye, wow, ¿no? ¿Qué voy a hacer con 150 millones de dólares que tengo que gastar? O sea, dices, wow, ¿no? Pero si después te ocupas y empiezas a ver dónde lo vas a poner, empiezas a poner claro las métricas y demás, empiezas a ver que no es tan distinto que cuando yo tenía una marca y tenía que manejar mi P&L y que manejaba mi presupuesto. Al final la responsabilidad es tuya y si te sientes cómodo, es un tema de personalidades. Hay gente que no necesariamente está cómoda tomando decisiones, como yo no estaba cómodo moviendo papeles y no haciendo y no ejecutando, ¿no? En private equity. En cambio, creo que tienes que saber también muy bien qué te llama la atención y qué te emociona y where you thrive, porque si lo quieres hacer por un motivador extrínseco que no necesariamente está alineado con lo que tú quieres, ahí es cuando eres miserable. Quizás puedes ser exitoso porque eres alguien muy capaz y muy brillante, pero no vas a ser miserable. En cambio, cuando realmente estás haciendo algo que disfrutas, es cuando las cosas empiezan a dar mágicamente. Me encanta cómo lo pones, creo que estoy 100% de acuerdo. ¿Y te sirvió algún libro, te sirvió algún recurso externo como executive coaching? ¿Alguna vez tomaste algo así que te ayudara o no? Sí, a ver, afortunadamente, o sea, una de las grandes, grandes válvulas de escape que he tenido en los últimos 18 meses es un mentor, alguien que fue un CEO que yo admiro muchísimo, que es alguien, y caí con él por cosas de la vida, pero eso ha sido una válvula de escape tremenda para mí, porque, o sea, yo puedo agarrar y decir, estaré loco, esto es lo que estoy viviendo, esto es lo que quiero hacer, estoy viendo esta fricción, estoy viendo esto, y te ayudan mucho porque ya caminaron por pasos muy similares a los que yo estoy caminando y tienen un poco de experiencia y te pueden decir, te da esa calma, a mí lo que me da esa calma en validar que no estoy loco, ¿no? Cuando agarro y digo, oye, esto me va a costar, estoy viendo esta fricción, estoy viendo que esto nos cuesta, y dice, mira, pues tranquilo, va a pasar esto, puede ser que esto, ten cuidado con esto. Entonces, eso ha sido extraordinario para mí, el ejercicio ha sido extraordinario para mí, el poder hacer ejercicio como válvula de escape y aprender a manejar mi tiempo. Y más en personas, en libros, yo lo que te diría, los libros que yo leo, a mí me gusta mucho leer de historia y aprendo, la historia al final pues son relaciones humanas magnificadas, ¿no? Y macro, pero son relaciones humanas y y a mí me gusta mucho leer sobre historia y leo sobre cosas completamente distintas a negocios, ¿no? O sea, leo sobre muchas cosas de naturaleza, cosas locas, ¿no? A veces leo libros de plantas, de biología, y eso a mí me hace, pues me abre la mente, no sé en qué sirva o no, pero por lo menos me relaja y me hace no pensar en cómo hacer juntas más eficientes, ¿no? Ahora, en mi pasado leí libros de negocios a más no poder, ¿no? Hace 10, 20 años. Y hay uno que me acuerdo mucho y es una analogía que se me quedó grabada en la cabeza. Se llama, me parece, The Giant Hair Ball, ¿no? Gray Hair Ball. O sea, es una analogía de una
pelota de pelos enorme, que ese es el mundo corporativo, ¿no? Y decía que la gente que logra ser exitosa en las empresas y en el mundo corporativo es la gente que se logra orbiting the giant hairball, me parece que se llama, que logra darle la vuelta a ese día a día. Es decir, todo el día vas a tener problemas, va a haber política, va a haber problemas, va a haber egos, va a haber la gente que realmente es exitosa en los negocios es aquel que se sabe extraer de ese día a día y tiene tiempo en decir qué realmente es importante y no engancharse con la gravedad que tiene esa pelota, ¿no? Y no Ujú. meterse y no dejarse comer por esa pelota, sino saberla navegar. Entonces, pues prácticamente eso te diría ha sido mis válvulas de escape y el único libro de negocios que me acuerdo que se me quedó algo grabado, pero leo más bien cosas que no son de negocios. Buenísimo. Oye, esa analogía me encanta porque aparte, ya nada más para cerrar, muchos de los emprendedores con los que hablo me dicen, es muy chistoso todo el tema del emprendimiento, porque tú mencionaste algo en la entrevista, ¿no? De que todo el mundo quería entrar a la startup hasta que sabía lo que era una startup, pero también que todo el mundo quiere entrar a una startup porque no quiere trabajar en una empresa grande, pero al final del día toda startup se quiere convertir en una empresa grande, ¿no? Entonces es como, pues, o sea, es temporal. O sea, el startup exitoso que va a tener la vibra de startup y todo es temporal, porque al final del día va a escalar y conforme escalas vas a tener más procesos y con más procesos vas a tener más gente, con más gente vas a tener más política, que obviamente tratas de no hacerlo así, pero las empresas grandes que son así, pues no es porque así, no es por necias, o sea, es porque la misma magnitud te lleva a convertirte de esa forma, ¿no? Entonces, me encanta cómo lo pones, tienes que salirte, encontrar, diferenciar lo importante de lo urgente, saberle dar la vuelta, sobrellevar las cosas, crear impacto y no meterte en el día a día, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo con tu conclusión de que las empresas startups se quieren volver empresas grandes, pero te voy a decir cuál es, y es transitorio, completamente de acuerdo contigo, pero te voy a decir cuál es la belleza. Es, ahora que tenemos nosotros un poquito más de años, es como vivir una juventud, early adulthood, de nuevo, es como vivir Sí, esos años increíbles de adolescencia tarde y de early adulthood, los vuelves a vivir, pero en el mundo corporativo y es una belleza, con sus claro. problemas, con sus cosas, pero es una belleza y sí, eventualmente tienes que volver un adulto responsable, pero you enjoy it porque ya viviste una juventud y una adolescencia plena, ¿no? Y bien enfocada. Entonces, para mí, esa sería la manera de decir que sí, es transitorio, pero te lo puedes disfrutar, ¿no? Exacto, al final del día lo que cuenta es el proceso y el journey, no el destino, ¿no? Tal Entonces, cual. cuando estás ahí para contar las historias y vivirlas es increíble. Oye, Juanjo, pues muchísimas gracias por el tiempo. Sé que estás súper ocupado. Te agradezco que te hayas tomado una hora del día para platicar. Me encantó escuchar tu historia y gracias por compartirla con la gente que nos escucha. Al contrario, Fernando, muchísimas gracias por invitarme. Un placer platicar contigo y pues ojalá haya por ahí algunas personas como tú y yo hace unos años y esto ojalá y les sirva de algo y ojalá y podamos ayudar a México en lo que podamos. Estoy seguro que así será. Muchas gracias.